las trabajadoras del hogar en nuestro país, digo las porque en general la mayoría son mujeres, pero evidentemente también hay trabajadores del hogar, llevan muchos años peleando, pese a tener una ley que los respalda, para que los contratos laborales sean una normalidad en la relación entre una trabajadora del hogar y su empleador o empleadora. Es una relación de trabajo, y eso hay que entenderlo, pese a la cercanía que uno puede tener con las personas que trabajen en el hogar, siempre será una relación laboral y como tal tiene que tener, de acuerdo a ley, un contrato y unos beneficios para las trabajadoras del hogar, así como una serie de obligaciones, por supuesto, para ellas. ¿Se cumple? ¿No se cumple esto? Bueno, en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que fue el 30 de marzo, nos hemos puesto a pensar este tema y hemos invitado a Marcolina Infante, secretaria general del Sintraol, para poder conversar en relación a estos temas. Señora Infante, bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. A usted por la invitación. Cuénteme, ¿tienen ustedes datos de qué porcentaje en este momento de trabajadoras del hogar lo hacen en la informalidad? Mira, nosotros somos más de 400.000 trabajadoras del hogar y con contrato hay menos de 100.000 inscritas ahora a través del Ministerio de Trabajo, que es a través de un link, se suben los contratos de trabajo. Entonces, menos de 100.000, por lo tanto hay unas 300.000 que estarían en un limbo, digamos. En la informalidad y con las condiciones de trabajo vulnerables para muchas trabajadoras del hogar, porque si no tienen un contrato no se les respeta sus derechos laborales. ¿Por qué existiendo una ley de trabajadoras del hogar se ha hecho tan difícil su cumplimiento? ¿Por qué el empleador es tan renuente a hacerle un contrato a una trabajadora del hogar? Acuérdate, Carlos, que antes del 2020 nosotros teníamos un contrato verbal o escrito, decía la ley, ¿no? A partir del 2020, con la ley 31047, nosotros tenemos derecho a un contrato ya escrito. Entonces muchos empleadores aducen que no conocen la norma o que es difícil de ingresar al link del ministerio y enviar el contrato de la compañera, porque eso está ligado también a tener el tema de salud y pensiones, ¿no? El sistema pensionario también, que es una dificultad para miles de trabajadoras del hogar, ¿no? ¿Y crees que el empleador no le hace porque le encarecería el servicio? Bueno, sí, porque está ligado. O sea, uno cuando hace un contrato, mi empleador me ha hecho el contrato, entonces se liga automáticamente, claro, que lo obligan a pagar el tema de salud, que es el 9% que pagaría. Ah, de salud hay que pagar el 9%. El 9% y el 13% nosotros para pensiones, ¿no? Ok. Entonces, sí. Pero el argumento, si hay ley, no puede ser, me la quiero ahorrar. Tienes que cumplir con la ley y punto. Aquí no hay mucha vuelta que darle, digamos. Y tienen algunos beneficios, porque reducción de impuestos, por ejemplo, los empleadores, ¿no? Entonces, muchos empleadores hay muchas compañeras en la informalidad por no cumplir sus beneficios laborales. Muchas compañeras ahora en el 30 de marzo las han despedido solo por reclamar el feriado. Claro. ¿No? Entonces dice que somos parte de la familia, nosotros solo queremos que cumplan nuestros derechos. Ustedes podrían ser parte de la familia porque, digamos, hay un trabajo y una cercanía, pero esto es un trabajo, señor Infante, ¿no es cierto? Esto es un trabajo que aporta a la economía del país. Exactamente. Y al bienestar de miles de familias. O sea, muchas familias salen a trabajar porque uno se queda con las personas mayores en casa, o cuida a los niños, o prepara los alimentos, ¿no? Somos, como llamamos nosotros, somos profesionales del cuidado, ¿no? Sí, señora. De estas 400.000 trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿cuántas son mujeres, señor Infante? La mayoría son mujeres. Sí, entonces solo el 6% hay varones. Nosotros somos en mi sindicato somos casi 986 compañeras y tenemos 7 varones y también hay trabajadores del hogar de trans, ¿no? Entonces, de la comunidad LGTBI. De acuerdo, pero 7 hombres nada más. 7. No, es nada, puede ser ridículo. No es nada, pero a nivel nacional, o sea, hay compañeros trabajadores que tampoco se inscriben a los sindicatos, o sea, pero sí hay trabajadores del hogar hombres, ¿no? De acuerdo. Entonces, si el número es 400.000, debemos pensar en 300.000 que no tienen contrato y que trabajan en la informalidad. ¿Cuánto ganan las trabajadoras del hogar que no tienen contrato, señor Infante? Mire, los sueldos en provincias son muy bajos. Puede de 600, 500, 400, 300. Y en Lima el mínimo
¿no? 300 soles. 300 soles ganan en provincia, ¿no? Y entonces es una dificultad porque nosotros tenemos sindicatos a nivel nacional, ¿no? Hay compañeras que están organizadas a nivel nacional y la situación que viven ellas y que lo siempre manifiestan en los bajos sueldos, ¿no? Y entonces con un bajo sueldo, ¿cómo las compañeras se pueden pagar, aportar al sistema pensionario? Claro. Ha habido, por ejemplo, en pandemia mucha dificultad, muchas compañeras adultas mayores que no aportaron nunca al sistema pensionario, están en la miseria. Son los sindicatos que estamos ahora llamando, conversando con la ministra, hemos tenido una reunión con la ministra de la Mujer. Cuénteme, ¿qué fue? Para que ellas puedan ingresar a la pensión 65 okay. o ingresan a los programas sociales, porque da mucha pena que compañeras trabajadoras del hogar, por no habérsele inscrito a la Seguridad Social, estén ahorita abandonadas, claro. ¿no? Entonces, o hay trabajadoras del hogar que a pesar que tengan una pensión, continúan trabajando porque reciben, usted sabe que la pensión en Perú es muy bajo, sí. te pagan, ¿no? Es un grupo muy pequeño el que podría acceder a pensión 65 si el ministerio accede a la solicitud del sindicato. Sí, ahí estamos nosotros porque es un sistema muy engorroso, o sea, los trámites son muy difíciles. O sea, yo creo que están hechos a propósito para que sea engorroso. O sea, hay compañeras que por solo hecho de tener un televisor ya no son, antiguo, extrema pobreza. No califican para la PC 65, ¿no? Entonces nosotros hacemos un llamado, ¿no? Las trabajadoras del hogar, nuestro sector, también hay un buen sector que se está envejeciendo porque ha dado muchos años al servicio de una familia. Sin duda. Que no se ha reconocido ni por el Estado ni por la familia, ¿no? Señor Infante, ¿es el contrato de trabajo la mayor bandera de lucha del sindicato o hay otras necesidades que hay que poner sobre la mesa en esta discusión? Nosotros el contrato de trabajo, pero además la inscripción a la Seguridad Social, ¿no? Y las compañeras necesitan que se les respete sus beneficios laborales como cualquier otro trabajador, ¿no? Como las gratificaciones, okay. El tiempo de servicio. La ley habla de 2 gratificaciones, ¿no? 2 gratificaciones al año al 100%, okay. La CTS, que es la compensación por tiempo de servicio. Es un sueldo también, las vacaciones son un mes. Un mes de vacaciones. ¿No? Y un sueldo al año en caso de despido arbitrario, digamos. Sueldo y medio en caso de... Sueldo y medio. Sí, entonces nosotros nos reunimos a través de la mesa en el Ministerio de Trabajo, ¿no? La mesa multisectorial, donde debatimos todas estas situaciones de la trabajadora del hogar, ¿no? Además que, por ejemplo, los procesos en la SUNAFIL son muy lentos. Cuando hay denuncias de las compañeras de derechos laborales, los procesos son demasiado lentos. Pero, señor Infante, solo hay 800 inspectores en la SUNAFIL para todo el país, ya se imaginará usted. Y entonces las compañeras de trabajadores del hogar recurren a los sindicatos, ¿no? Los sindicatos no tenemos licencia sindical y somos, por ejemplo, yo trabajo por horas limpiando y después voy a la oficina del sindicato a atender a mis compañeras. Tengo muchas llamadas de compañeras, ¿no? Que han sido despedidas o que son vulnerados sus derechos o que no les pagan sus gratificaciones o que no les dan la CTS, ¿no? Porque las empleadoras las ven como que un sector que no tiene derechos, ¿no? Y somos trabajadoras como tú, como es nuestra campaña, ¿no? Entonces tenemos la campaña con la OIT también que se llama Cuida. Trabajadoras como tú, claro. Trabajadoras nosotros como no somos tú. De tu familia, somos Exacto. Trabajadoras como tú, aunque nos querramos mucho, ¿no es cierto? Claro, y merecemos respeto y derecho porque es que la trabajadora del hogar trabaja porque hay una necesidad, porque usted sabe que venimos de los lugares de zonas rurales, ¿no? De los caseríos, ¿no? Y necesitamos trabajar para también brindarle también una calidad de vida a nuestras familias, a nuestros hijos, y por eso es lo que trabajamos y por eso exigimos respeto a nuestros derechos laborales. He escuchado por parte de algunos empleadores un argumento bastante cínico, pero que quería poner a su consideración cuando dicen, bueno, pero es que yo le estoy enseñando. Ella vino sin saber nada y yo le estoy enseñando. ¿Qué se le contesta a ese argumento? Bueno, no creo que ahora eso empezó cuando yo trabajaba de los 11 años, ¿no? Porque yo venía del campo. Okay. Quizá me enseñaron a enchufar o porque yo... ¿Usted tenía 11 años cuando comenzó a trabajar? Yo empecé a trabajar, soy de Piura, entonces quizá, pero en estos tiempos con la nueva tecnología... ¿Sus padres la trajeron a Lima? ¿Cómo fue?
No, yo trabajé en Piura. Del caserío me pasé a la ciudad, en Piura. ¿Con ¿no? sus padres o solita? No, sola, ¿no? Entonces, pero ahora las compañeras trabajadoras que sí me van a decir en estos momentos que no sabemos lavar, sabemos cocinar. Por eso nos contratan, porque antes que me hagan un contrato me van a decir, sabes cocinar, sabes limpiar. Yo tengo que sincerarme, sé cocinar, no sé cocinar, no me gusta limpiar. Pero no es que me van a enseñar. Ellas nos tienen ahí a su disposición. Siempre nos están pidiendo los papeles, ¿no? De a dónde vienes, nos piden un montón de documentos, pero cuando tú entras a una casa no sabes con quién te encuentras. No, sí, claro. Es un peligro trabajar encerrado, ¿no? Que te toque el loco de Guzmán. Entonces, entonces nosotros también estamos en riesgo, ¿no? Entonces, si te cierran la puerta de la casa y te ven a los 7 días, y si pasa algo en esa casa, ¿cómo están ahora? Hay muchos procesos judiciales, incluso hay una compañera desaparecida en Piura que hasta ahora no se encuentra. ¿Y cuántas compañeras más que son víctimas de trata, desaparecidas, ¿no? La semana pasada... En términos de salud mental, uno no sabe a la casa de quién va a trabajar, uno se entera adentro. Exacto. ¿No? ¿Qué tanta suerte tuvo, no, señor Infante? Perfecto, sí. Hay mucho acoso, por ejemplo, parte de los hijos de los empleadores o por los empleadores mismos, ¿no? Que cuando se denuncia, pasa años ahí y como uno tiene que retornar a trabajar, uno abandona los casos, igual que en la zona FIL, ¿no? Usted sabe, señor Infante, lo debe saber mejor que yo. En la década de los 50 y los 60 incluso, el hijo varón del empleador sexualmente obligaba a la trabajadora del hogar a ser parte, digamos, de sus fiestas y de sus juegos. Y eso era conocido y nadie lo decía. Usted lo sabe, ¿no es cierto? No le estoy contando nada nuevo. Sí, o sea, se iniciaba la relación sexual con la trabajadora del hogar. Eso quiero decir. Porque las trabajadoras, yo no estaba en la época 60, pero sí he vivido en eso. Yo he nacido en el 67, pero... ¿Pero era así o no era así? Muchas trabajadoras del hogar que tenían hijos con empleadores o con los hijos de las trabajadoras, de los empleadores, ¿no? Porque decían que ahí sí somos limpias, ¿no? Porque como venimos, no hemos tenido otra relación sexual y ellos permitían eso, ¿no? Yo también, a veces los empleadores, yo a propósito parecía que la señora me dejaba sola en el departamento. ¿Tú intuías que lo que se buscaba era eso? Porque la señora se iba horas, ¿no? Entonces, peligroso. Yo me he librado también de bastantes cosas que no puedo comentarlas acá, claro, te entiendo. Pero muchas compañeras trabajadoras del hogar pasan ¿Esto ha cambiado eso. O no ha cambiado? Porque yo me he remontado bien atrás, pero de pronto la cosa está mucho más vigente de lo que uno se imagina. Seguramente, o sea, esos casos a veces son difíciles de denunciar, ¿no? Porque a veces es un proceso de ver que... Claro, tu palabra contra la suya y todo lo demás. Exacto, entonces la palabra contra la suya y las denuncias a veces no llevan a buen término, se quedan estancadas en fiscalía, ¿no? Incluso la semana pasada hemos visto una compañera que la empleadora le ha pegado, y hay grabaciones, ¿no? Y se siguen violentando las compañeras trabajadoras del hogar hasta ahora, o sea, como son de parte de su propiedad. Sí, de acuerdo. Y pueden hacer con ella lo que le da gana. ¿Y sabes lo que es una vergüenza también, señor Infante? Cuando uno ve el lugar que le asignan a la trabajadora del hogar dentro del domicilio, es una vergüenza. Me ha tocado ver cuáteres dentro de duchas, ¿no es cierto? Todo dentro, y el espacio para la cama no entraba ni una comodoy, digamos. Así es, el espacio es como donde guardan todas las cosas, como un depósito. Es el depósito. Es el depósito, las bicicletas, los cartones, y uno tiene que bajar todo y acostarse, y la verdad que es bien deprimente y a veces uno sufre. Pero es real lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque es yo lo he real visto. Porque yo lo he vivido, porque incluso hasta he dormido en cartones, porque debajo de la escalera. No puede ser, pues. Entonces esa actitud denigrante a la persona, porque somos seres humanos, no se debe permitir, ¿no? Y se está viviendo, o sea, hay compañeros que las traen de provincia, ¿no? En el tema para estudiar, pero viven un trabajo esclavo, un trabajo que no les permite ir a la escuela, con una alimentación no adecuada, porque incluso comen otros alimentos, aún en día, ¿no? Comen otros alimentos y se les maltrata, ¿no? Se les insulta. Entonces, qué bueno que estemos hablando de esto, porque también el racismo se presenta mucho en esto, ¿no? Expresiones como la chola, la negra, la empleada, todo ese tipo de cosas están ahí, ¿no? Esos temas que a uno a veces la calan o ¿pero qué hacen ustedes ahí? ¿El silencio o la pelea? ¿Qué hace una trabajadora del hogar? Normalmente las trabajadoras del hogar
no le decimos nada al empleador, nos quedamos callados. No vaya a molestarse, dicen ustedes, no si vaya nos a votarse y nos vota, y a veces no se les puede contar porque no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Usted ha visto que el día 30 también se conversó, parece es un acto de vulneración que el día 30 de marzo, que es feriado, la trabajadora del hogar de la presidenta está en casa. Era un día libre porque el 30 de feriado es Día Nacional No Laborable para la trabajadora del hogar. Y la trabajadora estuvo ahí. Estuvo ahí. Entonces, de la presidenta... Pero fíjate la cantidad de vulneraciones de derechos de las que estamos hablando, señor Infante, ¿eh? No solo es el contrato, es todo lo demás, ¿no? Todo lo demás es transversal, la vulneración de derechos de las trabajadoras del hogar. Es por eso que nosotros, como sindicatos, como organizaciones, estamos debatiendo esto en la mesa de trabajo del Ministerio de Trabajo. Importantísimo. Y además nosotros, las trabajadoras del hogar, estamos organizadas a nivel internacional, ¿no? En Perú está la Federación de Trabajadores del Hogar, FENTRA Hogar. También está el Instituto de Promoción y Formación para Trabajadores del Hogar, que es IPROFOT, que está en Barranco, donde hay una cuna guardería para trabajadores del hogar. Está el Sindicato de Trabajadores del Hogar de la Región Lima, que es Intraola, mi sindicato, y el Centro de Capacitación de Trabajadores del Hogar, trabajadores de la CCTH. Son organizaciones, ¿no? Y otras organizaciones de trabajadores del hogar que vienen trabajando por la defensa de los derechos laborales de la trabajadora del hogar. Y te cuento, Carlos, que nosotros también el año pasado, a través de CARE Perú, tenemos una herramienta digital. Sí, he visto. Cuéntame, una aplicación. Cuéntame antes que nos vayamos. Sí, antes que nos vayamos. Sí, es una herramienta digital donde las trabajadoras del hogar pueden consultar sus beneficios laborales, ¿no? En el app. Qué buena idea. Bajan de la B de Valora. Y puedan consultar. Es una calculadora digital donde yo pongo mi nombre, desde cuándo ingresé a trabajar, si es ETS o es gratificaciones, y esta calculadora te calcula todos tus beneficios laborales con tu liquidación, ¿no? Patrón, digamos, ¿no? Usando la vieja expresión, ¿no? Claro. Acá está, esto es lo que me deben, ¿no? Exacto, y decir que las trabajadoras del hogar no somos invisibles, nos tenemos derechos y necesitamos que nos respeten, porque nosotros también aportamos a la economía de este país. Escúchame, señor Infante, este programa es aliado de las trabajadoras del hogar, así que siéntanse invitadas cuando lo necesiten. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Sí. Una última pregunta antes que el tiempo me gane. ¿Por qué la ley incorporó a las técnicas en enfermería en la norma? No termino de entender qué tiene que ver una cosa con la otra. Sí, nosotros cuando el tema... Es que cuando nosotros hicimos, estaba la ley, pero cuando hicieron el tema de las recomendaciones, ahí nosotros debatimos muchos, pero al final esto fue en pandemia, entonces... Metieron este asunto. Metieron algunos Pero es un trabajo completamente diferente. Exacto, un trabajo diferente. Si bien es cierto, hay compañeras trabajadoras del hogar que hacen cuidado de adultos mayores. Sí, señor. ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, pero ahora han metido a las compañeras técnicas, que es un debate que se tiene que ver dentro del trabajo. Hay que verlo, porque no son los mismos trabajos. No son las mismas especialidades, son cosas diferentes. Señor Infante, nuevamente, gracias. Ha sido un gusto. Hemos tenido una conversación amplia. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Marcolina Infante ha estado con nosotros, secretaria general del Sintraol, que nos hablaba de la compleja dificultad que atraviesan las trabajadoras del hogar. Quizás es una expresión que evidencia el racismo, el clasismo, el maltrato en estado puro, digamos. Uno puede ver en la relación con las trabajadoras del hogar todas estas taras sociales que tiene nuestro país. Hablar con las trabajadoras del hogar siempre es una posibilidad aquí en Nativa.